Hola colega, bienvenido al canal, estoy muy contenta de verte de nuevo. En este video compartiré contigo tips o consejos para que puedas contestar tus exámenes mucho más rápido y el tiempo no sea un problema para ti. Esto es algo que yo hago en la mayoría de los exámenes y lo implementé muchísimo al hacer el Step 1, al hacer los NVMIS, al hacer el ENARM, que es también un examen para la especialidad en México. No son técnicas nuevas, sacadas, inventadas mías, son técnicas que la mayoría recomienda. Entonces yo sí los he implementado desde hace mucho tiempo, sí funcionan perfectamente. La única cuestión es que tienes que estudiar mucho y tienes que identificar los puntos claves o palabras claves de cada uno de los temas. También compartiré contigo los pros y los contras de realizar esta técnica. Así que empecemos. Punto número 1. Tienes de 1 a 2 segundos para ver rapidísimo el caso clínico, para darle una escaneada. Con esto vas a poder identificar qué tipo de caso clínico es. Si es uno muy largo, si es uno corto, si tiene las respuestas de una sola palabra o si son oraciones largas, si tienen imágenes, si tiene laboratoriales, si tiene electrocardiograma. Todo ese tipo de cosas los puedes identificar en máximo 2 segundos. Paso número 2. Ve al final del caso clínico. Lee muy bien la pregunta y ve rapidísimo las respuestas. Con esto ya puedes identificar si te están hablando de cardio, si es de bioquímica, si es de endocrino, si es de gastro, y puedes ir ya descartando alguna de las respuestas mientras estás leyendo el caso clínico. Paso número 3. Lee laboratoriales. Si viene el caso clínico porque tú ya lo identificaste en tu primer 1 o 2 segundos, ya leíste más o menos rápido la pregunta y estás viendo que tiene laboratoriales, enfócate en ellos. No te tardes tampoco muchísimo tratando de ver todos, no, vete a lo más común, las plaquetas, la hemoglobina, leucocitos, o si tiene electrolitos, sodio, potasio. Si es de pH, pues te fijas en el pH y te fijas en el bicarbonato, te fijas en el CO2. Vete bien específico y trata de identificar qué es lo que se ve más anormal. De ahí puedes hacer dos cosas. Puedes irte directamente a las respuestas y con la información que ya te dieron del laboratorial, con la pregunta que te están haciendo del caso clínico, puedes ir ya viendo o descartando alguna de las respuestas que te vengan. Esto normalmente funciona más cuando son respuestas cortas de 1 o 2 palabras, no oraciones súper largas. Ok, esa es una. La otra es, te puedes ir a la pregunta y leer 2 a 3 renglones arriba de la pregunta. Con esto no estoy diciendo que si en algún momento te frustras, no alcanzas a ver todavía la respuesta en esos primeros segundos, lees todo el caso clínico o lees la mitad. Te aseguro que esto te va a cortar mucho tiempo. Paso número 4. Si tiene imagen, vela. Velo, es lo primero que también que debes de ver. Imágenes, electrocardiogramas, radiografías, todo eso. Si normalmente las imágenes son muy obvias, si no son tan obvias para ti, no pasa nada, tampoco te espantes. Normalmente el caso clínico también te permite llegar al diagnóstico de una manera fácil. Entonces, tú primero ve por la imagen. Si la imagen la logras identificar, en cuestión de segundos, ves la pregunta y elige la respuesta. Esto fácil lo puedes contestar en 5 o 10 segundos máximo, sin tener que haber leído todo el caso clínico, porque a veces el caso clínico pegado a la imagen es de un tamaño gigante. Entonces, aquí ya te habrás ahorrado muchísimo tiempo. Claro que si te queda duda, lo ves rápido, ves si estás correcta y punto. Aún así, no vas a tardar más del minuto. Paso número 5. Si la respuesta es corta, me refiero a una sola palabra, máximo 2, por ejemplo, hablando de micro, que diga Staphylococcus aureus o Clostridium, E. coli, cosas así. Enseguida lo que te recomiendo es lee muy bien la pregunta y te vas al caso clínico leyendo 2 o 3 renglones antes de que se acabe, o sea, antes de llegar a la pregunta del caso clínico, ¿ok? Normalmente ahí ponen palabras claves relacionadas a la respuesta correcta. Si no te queda
claro, tienes duda, lo que puedes hacer es igual, ves desde la mitad del caso clínico para abajo, o bueno, puedes leer todo el caso clínico. Te aseguro que no va a ser tan necesario en la mayoría de ellos. Normalmente cuando la respuesta es muy corta. Ojo, con esto no estoy diciendo que la edad, el sexo, que si viajó o no viajó, que si fuma o no fuma. No, todo esto es importante. Yo no estoy diciendo que no sea importante, claro que lo es. Lo que pasa es que a veces llega a un segundo plano eso cuando tú logras identificar estos puntos que ya te di, cuando tú ya tienes palabras claves súper bien aprendidas, bien memorizadas y logras encontrar el patrón en la pregunta y en la respuesta, o en la imagen, o en laboratoriales y todo eso. Normalmente no es necesario saber si viajó a México o no, o si tiene 30 o 28 años. A veces es hasta un poco contraproducente leer todo el caso clínico varias veces y todo eso. ¿Por qué? Porque a veces estás leyendo tan rápido, estás en el estrés y te terminas equivocando. Terminas pensando que el historial del papá que tenía cáncer se queda a lo mejor en tu cabeza y piensas que el paciente es el que tiene cáncer y claramente, como son distracciones, en la respuesta puede venir algo relacionado al cáncer. Entonces, tienes que ser bien selectivo con tu tiempo, con lo que sí es importante y con lo que no. Sobre todo con estas preguntas que son pues las fáciles, las regaladas que yo le digo, como con esto te están regalando puntos, entonces no los puedes desaprovechar. Habrá preguntas difíciles que sí tengas que leerlo varias veces y ahí es cuando vas a poder aplicar el tiempo que ya ahorraste en las preguntas fáciles. La única que sí yo creo que no funciona esta técnica es con preguntas de psiquiatría y de communication skills. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí sí importa mucho todos los datos. Sí, la edad, cuánto tiempo ha estado alucinando, teniendo delusions, todo eso importa mucho. Tú sabes, puede ser una semana, ya es algo, ya son los 6 meses, es esquizofrenia. Todo eso te lo tienes que aprender muy bien. Sí tienes que leer ahí muy bien el caso clínico. Para psiquiatría ahí sí no hay un paso corto. El pro que yo le veo a esto es que te vas a estresar menos. Sabiendo que tienes más tiempo, vas a estar más relajado, vas a poder pensar más o más claro todos los que sí vas a tener que leer en grande, como ya te comenté, como psiquiatría, communication skills, o alguna otra que para ti sea el tema difícil. Por ejemplo, si a ti se te complica neumo, vas a durar un poco más pensando sobre neumo y no va a haber tanto problema porque vas a tener más de 20 minutos para contestar esa pregunta. Entonces, claro que lo vas a poder hacer, vas a estar más relajado y no va a haber mayor presión en eso. El contra es que puede que sí te saltes algún detalle importante en el caso clínico. La verdad es que yo creo esto es muy baja en posibilidad, pero sí puede pasar. Con esto, por eso les menciono, si no estás completamente seguro o segura y algo como que no te queda claro porque sigues teniendo dos opciones que podrían ser, lee el caso clínico. Digo, al final de cuentas tienes el minuto para contestarlo. Ahora, la única manera que existe para lograr esta rapidez es practicando. Como les he comentado anteriormente, estás estudiando para hacer un examen. Entonces tienes que saber cómo contestar estos exámenes. La única manera que hay es haciendo muchas preguntas. Todo el tiempo, todos los días, asegúrate de al menos hacer 1 o 2 bloques por día de 20, 30, 40 preguntas, las que puedas, pero que no pase un solo día en el que no apliques el conocimiento que ya leíste o que ya aprendiste. Así vas a identificar el patrón de las preguntas, el patrón de los casos clínicos, de las respuestas, de las imágenes, de los laboratoriales, de las palabras claves que te dan. No caerás en distracciones, en que si la historia que era de la abuelita que te la incluyeron ahí, todo eso
vas a saberlo identificar en el momento y no vas a caer en la trampa. Si ya estás llegando al final de tu minuto y todavía tienes 2 posibles respuestas, trata de eliminar una, trata de descartarla. ¿Cómo? Pues bueno, siempre vete por el que es más obvio, por el que es el más general, el más común, por decirlo así. ¿Sale? Entonces, hablando de micro, vete por la bacteria más común, vete por el virus más probable que sea por la edad. O trata de identificar esos pequeños datos que te dan de, pues vomitó primero antes de tener la diarrea, o tuvo diarrea muy líquida y no tuvo fiebre, o sí tuvo fiebre. Todos esos detalles, trata de adecuarlos entre tus 2 posibles respuestas y vas a ver que va a ser más fácil poder descartar alguna. Y bueno, por último, pero creo que es el más importante también, es no pares. No puedes parar en el examen. Esa pregunta, cualquiera que sea, no va a valer la pena que te tardes más de 1 minuto 20 segundos. Créeme, va a haber muchas más preguntas que vas a poderlos contestar más rápido, más fácil, por lo que si es la primera, segunda pregunta que te aparece en el bloque, no pares. Déjala en blanco en ese momento o ponle una marca o algo para que regreses después si tienes tiempo. Pero esa pregunta no conviene que te quedes ahí mucho tiempo, ¿ok? Estás arriesgando la posibilidad de poder contestar bien otras preguntas por esa sola. Bueno, colega, esto es todo por hoy. Espero este video te sirva mucho cuando estés haciendo tu examen o tus exámenes de práctica. Esto solamente es así, es seguir haciendo preguntas, muchas preguntas, todos los días, ¿ok? Si tienes alguna duda, alguna pregunta, un comentario, lo que sea, adelante, escríbeme. Tú sabes que puedo contestarte en YouTube o en Facebook. Facebook es How2MD, igual te dejo el link en la descripción de este video. Así que bueno, ánimo, no le aflojes, te veo pronto.